en la provincia de Buenos Aires. Buen día, Leopoldo. Mario Morales y Humberto Morales los saludan. ¿Qué tal? Buen día, un gusto en escucharlos. Igualmente, Leopoldo. Bueno, después de pasadas las PASO, ¿no?, y toda la controversia que se generó con el escrutinio provisorio y lo que arrojó después el resultado del definitivo, lo veíamos a usted por todos los medios dando las explicaciones de por qué se podía hablar de una manipulación, que esa es la palabra correcta, una manipulación de un escrutinio que es gravísimo, porque en los años que se lleva de democracia no se vivió un hecho similar como el que vimos en las últimas pasos recientes. Sí, y lo más grave de todo es que el que protagonizó ese hecho bochornoso en la noche de la elección fue el propio presidente de la Nación, en ese festejo que se montó para presentar un triunfo que no había sido tal. Digo esto porque efectivamente desde el 83 en adelante, incluso antes del 83 en los interregnos democráticos que teníamos, yo no recuerdo que un presidente la noche del comicio o de la elección le haya mentido en la cara a los argentinos en cadena nacional, como hizo Macri esa noche del festejo, junto con el Mago Sirientes y todo lo que allí se montó. Sí. Yo no recuerdo ni Alfonsín, ni Duhalde, ni Cámpora, ni Ilia, ni De la Rúa, ni Duhalde. Yo no recuerdo ningún presidente que la noche de la elección haya salido a decir: ganamos en todo el país, ganamos en tal lugar, ganamos en tal otro, montándose en una operación que se apoyó precisamente en distorsionar los datos, nada más y nada menos que de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe. ¿Y por qué lo hizo? Porque las dos provincias, Santa Fe y Buenos Aires, sumadas, son las de mayor volumen electoral de la Argentina. Entonces, si decían esa noche que habían perdido Santa Fe y Buenos Aires, era como poco creíble que habían ganado en todo el país, sobre todo además tomando en cuenta que hubo 24 elecciones, porque estas son elecciones por provincia, y el oficialismo perdió en 14. Entonces, la verdad que es muy doloroso que el presidente en persona sea el que miente de esa manera. Sí, sobre todo, como dice usted, una puesta en escena prácticamente en una cadena mediática, porque yo no la llamaría nacional, sino un cerrojo mediático con el que se maneja, y creo que ya es un estilo que hay que acostumbrarse a la política, a la nueva política que implementa el PRO, que lo implementó en la ciudad de Buenos Aires y hoy lo traslada a la conducción nacional, digamos. Es una puesta en escena permanente en redes sociales, en los medios masivos de comunicación, mostrando una realidad que, como lo había dicho Cristina en su acto, es la primera vez donde el candidato que ganó perdió en el escrutinio definitivo. O sea, se fueron todos a dormir con un candidato ganador y resulta que después, a la hora de contar, el candidato había perdido. Si bien es una elección que no define nada, sino que define candidatos, pero uno puede tomar el resultado como un piso o un techo y evaluar, obviamente, en qué posición está cada partido político. Sí, en realidad es una elección que define cosas. En primer lugar, definió que 2 de cada 3 argentinos rechazaran las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno de Macri, y lo hicieran a través de distintas opciones. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la opción de la mejor oposición, o de lo que la gente cree que puede ser la herramienta más eficaz para precisamente ponerle límite a esas políticas de ajuste, es Unidad Ciudadana. O sea que también en la elección, de alguna manera, la gente está optando no solamente por decirle al oficialismo de turno si va bien o si va mal, en este caso claramente la inmensa mayoría le dijo que va mal, sino que también, por tratarse de una elección parlamentaria, la gente está optando en favor de tal o cual sector de oposición. Y eso fue lo que pasó en las PASO, que reflejaron lo que en realidad está sufriendo la mayoría social de la Argentina.
esa mayoría social de la Argentina, que la integran los trabajadores, los pequeños y medianos comerciantes industriales, los jubilados, los pensionados, los profesionales, los cuentapropistas, le dijeron al gobierno, bueno, paren el ajuste, y cargaron sobre la responsabilidad de Unidad Ciudadana y de Cristina Kirchner la tarea de llevar eso adelante en el Congreso. Leopoldo, lo traigo un poquito más a la actualidad, si bien lo que estamos tratando es actual porque resta la elección del 22 de octubre, pero cambia el panorama, ¿no? Con respecto a lo de Santiago Maldonado, a las estadísticas que el gobierno está mostrando de un crecimiento de la Argentina que en algunos lugares no se lo puede tomar como que es tal ese crecimiento económico y vuelve otra vez este latiguillo de la lluvia de inversiones, los brotes verdes y demás. ¿Qué se espera en este contexto, no sin en la política en general, qué se espera de cara al 22 de octubre? Porque ya una discusión era la caída del poder adquisitivo de los argentinos, las tarifas que por ahí quedó lejos pero siguen vigentes, y de cara a un futuro, ¿no? Porque lo que se viene es una discusión mucho más grave, como es una reforma tributaria, donde nosotros en nuestro programa lo tratamos permanentemente porque provincias como Chaco se pueden ver afectadas en esa reforma. El fondo del conurbano que se lleva a discusión por parte de la gobernadora Vidal también puede afectar a provincias un poco más chicas que la provincia de Buenos Aires. La reforma laboral, que creo que sería el golpe y la estocada final mucho más grande para aquel asalariado que ahora va a ver cómo su trabajo se va a ver sostenido si hay una reforma inminente. Sí, a ver, efectivamente, lo que viene es mucho peor que lo que ya pasamos. Y el gobierno lo sabe, por eso está empeñado en esta etapa en destruir el movimiento obrero organizado para que no sea un obstáculo a sus políticas de llevar adelante esa flexibilización laboral. Está empeñado también en destruir el movimiento popular argentino, en alguna medida lo logró poniendo de rodillas al radicalismo y ahora van por el peronismo. Y además están dispuestos a pasar por encima del Estado de Derecho para ir hacia un escenario de un estado de excepción o policial que les permita poner en práctica todas estas reformas o cambios estructurales que tiene como objetivo. En el presente la situación es muy grave, no coincide para nada con los anuncios del gobierno, ni con la sensación que quiere transmitir, todo lo contrario. La balanza comercial de la Argentina en estos primeros 7 meses del año cayó a un déficit de 3.500 millones de dólares, que es el más alto de la historia argentina en el mismo periodo, es decir, en los primeros 7 meses de un año. Aumentaron descomunalmente las importaciones de bienes de consumo. Eso significa que cuando ingresan esos bienes se destruye el trabajo argentino. Se duplicó prácticamente el déficit fiscal. El endeudamiento externo alcanzó, o creció mejor dicho, en casi 120.000 millones de dólares. Este año ya tenemos que pagar intereses de 9.000 millones de dólares por ese endeudamiento. Los argentinos estamos pagando 600 millones de pesos diarios, escuchen bien, 600 millones de pesos por día en intereses de las LEVAC, que es esa descomunal bicicleta financiera que se ha montado para beneficiar... Leopoldo, ¿y qué final puede tener el de la LEVAC? Porque a nosotros, por ahí a la gente le preocupa si eso estalla en un momento. Bueno, es una bomba de tiempo, efectivamente. En cualquier circunstancia de orden interno o de orden externo puede provocar que esos especuladores que tienen en su poder estas LEVAC se vayan hacia el dólar. Si eso llega a ocurrir, ni siquiera el total de los vencimientos, que hace 2 semanas atrás vencieron 532.000 millones de pesos de LEVAC. Con que se vaya a la mitad, tenemos
una crisis profunda en la Argentina. Pero bueno, ese es el problema de un país que está agarrado del hilo de coser de la deuda externa y de la bicicleta financiera y ha destruido los fundamentos de una economía de producción, de inversión y de consumo. Ayer veíamos que Macri le pedía a los empresarios en el Día de la Industria inversiones, pero si yo lo veo más fácil ir a comprarle VAC, pero que trabaje Pero otro. claro, pero escúcheme una cosa, No. si usted no tiene mercado interno, si está deprimido el mercado interno, si le anuncian que va a haber una flexibilización laboral que va a hacer caer aún más los salarios de los trabajadores y por lo tanto se va a deprimir aún más el mercado interno. Claro. Y paralelamente le están ofreciendo pagarle 27% de interés en las LEVAC. Ni pensarlo, ni pensarlo. Actividades productivas. Ni pensarlo, voy a la LEVAC directo. Claro, por eso, ¿quién va a invertir en la...? Por eso han recreado el escenario de un país donde la única actividad rentable es la actividad financiera. Miren, los gobiernos de derecha o los gobiernos conservadores siempre te llevan al pasado. Y ha ocurrido con este también. Todos los que salieron de la pobreza los han devuelto a la pobreza. Nos están también devolviendo al país de la bicicleta financiera, al país de Martínez de Osa, el que teníamos con Cavallo en la década del 90, sí. Nos están devolviendo a ese país. Y también, desgraciadamente, en términos institucionales, porque no todo es economía, nos están devolviendo a un país donde se practica la persecución política, el revanchismo, la estigmatización, bueno, y en este caso dramático, y se cumple un mes, donde ya tenemos un detenido desaparecido, o un detenido, o una detención forzosa de personas, porque el Estado no solamente niega que se haya producido esa detención, sino que trata de maquillarla, desvirtuarla, lo cual abochorna y además le produce no solamente un enorme dolor a la familia, sino a la democracia argentina. Sí, uno pensaba que la bicicleta financiera podía volver, que los negociados con el dólar podían volver, pero que vuelvan los desaparecidos nadie pensaba. No, por eso, porque el gobierno necesita, como decíamos recién, el terreno despejado para profundizar el ajuste. Entonces, fíjese usted que están usando el caso de Santiago Maldonado, no solamente maquillando la responsabilidad que tiene el gobierno directa en la desaparición de Santiago Maldonado, porque en el lugar de los hechos estaba nada más y nada menos que el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, dándole órdenes a la gendarmería, incentivándola, liberándola para que llevara adelante esa represión, sino porque además el gobierno usa el caso de Santiago Maldonado para crear un clima artificial de violencia política que justifique mayor represión. Ayer en Córdoba allanaron 18 lugares, entre ellos la sede de Unidad Ciudadana de Córdoba, por una marcha que se había hecho el día anterior, que habían organizado las Madres del Dolor a raíz de los casos de gatillo fácil. Es decir, estamos entrando en un terreno muy peligroso. Sí, muy peligroso, porque después a lo mejor la inflación se controla, a lo mejor las LEVAC se van a controlar, pero las vidas no se van a poder recuperar. Pero por supuesto, claro. Así que estamos en una pelea donde hay que luchar por mejorar las condiciones económico-sociales de nuestro pueblo, pero también por garantizar que funcionen las reglas de la democracia y el sistema institucional. Y al frente opositor, a Unidad Ciudadana, ¿qué le piden ustedes? ¿Unidad, pelea? ¿Qué es lo que más trabajan? No, nosotros lo que estamos en esta etapa tratando de llegar con nuestro mensaje, que no es sencillo porque la pelea es muy dura con los medios hegemónicos de comunicación y con el poder económico financiero. Lo que nosotros estamos tratando de expresar es que de esos 2 de cada 3 argentinos que han votado en contra del ajuste en octubre, traten de llevar ese esfuerzo, esa decisión de no dejar pasar el ajuste al voto útil. Es decir, que se concentre el voto en lo que puede resultar la opción no solamente más competitiva,
sino más confiable, como para que podamos volver a poner las cosas en su lugar y volver al equilibrio institucional. El macrismo tiene el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el apoyo de los grupos económicos financieros internacionales, tiene el apoyo, por supuesto, del Grupo Clarín, del diario La Nación. Ha concentrado mucho poder, tiene un poder muy fuerte, y ese poder hay que equilibrarlo, y el que puede equilibrarlo es el pueblo, la sociedad con su voto, y dándole fuerza a la oposición en el Parlamento para que podamos llevar adelante no solo las propuestas que hemos esbozado en la campaña, sino las políticas que hace falta para evitar que esto siga, y impulsar la emergencia laboral, la emergencia alimentaria, frenar los procesos. Una elección donde Leopoldo, se votan voces como la suya, de Cristina, de Tayana, para que en el Congreso se hagan escuchar. Son voces que tienen que ser escuchadas, no es que van a pedir permiso para hablar. No, nosotros no tenemos ningún compromiso que no sea con el pueblo. Nosotros no tenemos compromiso con grupos económicos, tampoco tenemos compromiso con grupos mediáticos. Miren, lo que ha hecho Cristina en la provincia de Buenos Aires es una hazaña. Imagínense ustedes haber ganado una elección compitiendo contra estos poderes dominantes, contra los grandes medios de comunicación que estigmatizan todo el tiempo, ensucian, descalifican, mienten, contra un gobierno que controla el gobierno nacional, el de la provincia y el de la ciudad. Y les ganó con el celular, porque hicimos una campaña austera, una campaña prácticamente sin recursos, y bueno, me parece que eso está demostrando que hay un liderazgo muy potente y una sociedad que no está dispuesta a resignarse. Y otro triunfo extraordinario fue el de Agustín Rossi en Santa Fe. Claro, eso fue el que a nosotros nos toca por ahí de cerca, porque el norte santafesino es peronista. Y Agustín Rossi ganó bien en el norte santafesino y emparejó en el sur. Y ganó en Rosario. Y ganó en Rosario, claro. Y ganó en Rosario. Bueno, eso demuestra que no hay lugar para los tibios. Esta no es una etapa para los tibios. Esta es una etapa donde hay que pararse, y hay solamente dos veredas para pararse. La vereda de un proyecto nacional, popular, democrático y progresista, y la vereda del proyecto conservador, neoliberal, excluyente y autoritario del macrismo. No hay ancha vereda del medio. No, y fíjese usted que quienes han tenido una actitud dubitativa han perdido elecciones, claro, porque la gente está buscando quién efectivamente la represente en un momento tan difícil como el que está viviendo el pueblo argentino, todos los sectores. Por supuesto, los trabajadores son los que más sufren, pero todos los sectores de la vida argentina están sufriendo las consecuencias de estas políticas de ajuste. Leopoldo, ¿y la justicia cómo juega en esto? Porque ayer, por ejemplo, el fallo contra los clubes de barrio por las tarifas eléctricas es denigrante, es decir, el ataque a la sociedad más pobre, y uno dice, la justicia actúa así todo el tiempo. Bueno, buena parte del Poder Judicial, que históricamente ha sido un refugio del conservadorismo y de los intereses de los grupos económicos de mayor poder, se han alineado con esta sociedad que el macrismo o el neoliberalismo pretende imponer. Porque el neoliberalismo no es solamente una receta económica, es una receta política y cultural. Ellos quieren cambiar la sociedad argentina, ir hacia una sociedad argentina piramidal, donde 4 o 5 millones puedan vivir bien y 40 millones de argentinos vean todo desde afuera del alambre del country, que es hasta donde alcanza la mirada de los grupos dominantes. Claro. Y bueno, en el plano judicial ha habido también un retroceso enorme. Se retrocedió con el fallo del 2x1, que la sociedad lo pudo frenar con su propia movilización, pero intentaron llevar adelante ese fallo. Se retrocedió con fallos que tienen que ver con los beneficios o los derechos de los trabajadores. Y ahora, bueno, efectivamente, este fallo también implica un tremendo retroceso.
Tenemos hoy un poder judicial que, además de ser cómplice de la persecución que llevan adelante contra el movimiento popular argentino, los grupos económicos dominantes, también está tratando de legitimar los retrocesos que está impulsando el neoliberalismo. Sí, eso, si no se pone freno, también va a ser complicado, ¿eh? Y por supuesto, pero todo eso está también en manos de la sociedad, del pueblo. Nosotros somos meros instrumentos de lo que la gente decide. Y te ubica en el lugar que te ubica, y ahí tenés que someterte a la voluntad del pueblo. Exactamente. Leopoldo, hoy se realiza una marcha, una gran convocatoria, tanto a nivel nacional, por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Hace un ratito usted se expresaba que también es parte de la discusión porque hay un retroceso en un Estado de Derecho. Se pone, como usted lo dice, desvían la atención en Cetera por creer, por tratar de llevar una jornada de conciencia, de saber lo que se está hablando. Me parece que eso no es politizar, sino entender. Yo soy hijo, mi papá que está conmigo haciendo el programa fue un preso político. Yo nací en el 78, por ende me tuve que criar con una historia y nunca en la escuela nadie me dijo vos sos un subversivo o tu papá fue un subversivo, todo lo contrario. Aprendimos a convivir todos en esa idea. En la idea de tener una idea política, pero no desviando la atención de dónde están los derechos de uno y dónde empiezan los de otro. Por eso, una reflexión que me pueda dejar con respecto a Santiago Maldonado y a lo que lleva, obviamente, una convocatoria como la de hoy. Bueno, en primer lugar quiero decir que yo estoy muy orgulloso de los docentes, de los maestros argentinos que han decidido dar clases o llevar a las aulas el esclarecimiento de esta cuestión. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con su misión esencial, que es crear ciudadanos, moldear ciudadanos. Y además están cumpliendo con la difusión de normas que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Hace 10 años atrás, el Estado argentino suscribió el Tratado Internacional sobre detención o desaparición forzada de personas. Y como Alfonsín en el 94 impulsó en la reforma constitucional que los tratados internacionales en materia de derechos humanos pasan a ser tratados constitucionales, es decir, integran la Constitución. Con fuerza de ley, con fuerza de ley. Por eso, lo que están haciendo los docentes no es otra cosa que difundir una norma constitucional originada en un tratado internacional. Pero además están difundiendo una norma moral. Es como si yo pretendiera impedir que en el catecismo hablaran sobre el mandamiento de no matar. Me parece que estamos frente a una cosa muy seria, que el gobierno y que algún sector de la sociedad esté criticando a los maestros porque están haciendo esto, demuestra que estamos en un problema. Alfonsín siempre decía que en la sociedad había, en algunos sectores sociales, un enano fascista. Y yo creo que durante todos estos años logramos acallarlo. Desde que asumió este gobierno, ese enano fascista lo han vuelto a convocar. Desde los grandes medios de comunicación, con las políticas estatales, están fomentando la fobia, los prejuicios, y entonces me parece que es oportuno, necesario, imprescindible, que los maestros en las aulas le enseñen a los chicos cómo funciona el Estado de Derecho, qué significa respetar la vida del otro, cuál es el papel de las fuerzas de seguridad y cuáles son los límites que tienen, porque eso es enseñarles la democracia, eso es enseñarles cómo funcionan las instituciones. Totalmente. Además, como usted lo decía, hay una idea del gobierno de estigmatizar todos los sectores que tienen una protesta. Empezó con bueno, no voy a defender mucho la CGT porque la CGT en cierta forma fue cómplice, un poco acompañó un poco esto que se dice los primeros días de gobierno, un verano con el gobierno que no fue tanto el verano porque fue más que nada un negociado. Pero también estigmatizar al sector gremial,
atacar a los docentes en una discusión donde después la propia gobernadora tuvo que darle un aumento mayor al que pedían los docentes o a lo que proponía el propio gobierno, llevando una discusión que se tenía que haber resuelto en una mesa salarial y no en una discusión política como se pone en el trasfondo. Y hoy de vuelta los docentes vuelven a estar en el foco de la tormenta con respecto a esta jornada de concientización. Así es, efectivamente. Este gobierno ha demonizado, ha criminalizado a distintos sectores de la sociedad para fomentar en otro sector de la sociedad la fobia o el prejuicio que permita enfrentar a argentinos con argentinos. Entonces, criminalizó a los inmigrantes para hacernos creer que el trabajo de los argentinos se destruía por la presencia de paraguayos, bolivianos, chilenos en nuestro territorio y no como consecuencia de las políticas económicas que ha puesto en marcha el gobierno de Macri. Criminaliza a los jóvenes. Claro, criticaban al yacero chileno, el que hacía eso, porque son chilenos que lo que hacen eso, y mandaban a los ricos a comprar a Chile. A Chile. Exactamente. Criminalizan a los jóvenes. En la Argentina, desgraciadamente, ha vuelto a ser peligroso ser joven. Y eso también ha desatado una persecución de las fuerzas de seguridad en muchos lugares contra los chicos. En los colegios han entrado acá en Buenos Aires, en varios colegios, los fotografían si salen a reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado, etcétera. Ha criminalizado a los pobres, criminaliza al adversario político, enseguida lo califican de mafioso, de ladrón, de corrupto, etcétera. Es el gobierno el que fomenta este tipo de grieta. De grieta y de persecución y además criminaliza a los trabajadores cuando reclaman, trata de naturalizar la pobreza. Nos dicen, bueno, se vivió una fiesta donde la gente no tenía derecho a tener un celular, un televisor, porque no estaba a su alcance. Estamos frente a un gobierno que es muy peligroso, es peligroso para la paz social y es peligroso para la estabilidad institucional. Leopoldo, ¿sabe en el Chaco lo que pasó antes de las PASO? Era la semana del pago de sueldo. Bloquearon el sistema de descarga de la coparticipación desde Buenos Aires, cambiaron los códigos y no pudo pagar el gobierno del Chaco los sueldos esa semana, tuvo que esperar otra semana. Bueno, ahora este gobierno que se apoya nada más que en la mentira, porque así como mintió respecto al resultado electoral, mintió respecto a todas las promesas que hizo Macri antes en materia de eliminar el impuesto a las ganancias, darle el 82% móvil a los jubilados, crear 2 millones de puestos de trabajo, levantar 3.000 jardines de infantes, no levantó ni uno y ya pasó la mitad de su mandato. También mienten constantemente hacia adelante. Por ejemplo, ahora han decidido postergar todos los aumentos de tarifa que tienen en carpeta para el día siguiente de la elección. Terminada la elección de octubre, el gobierno tiene la intención de volver a levantar las tarifas de gas, de electricidad, de combustibles. Así que los argentinos cuando vayan a votar el 22 de octubre no se equivoquen, porque si agarran la boleta de Cambiemos, en realidad lo que van a estar agarrando es una factura que va a estar mucho más engrosada que antes de la elección. Exactamente, aumento de luz y gas que va a ser impiadoso. No, y además también viene el aumento de combustibles después de la elección, inmediatamente después. Ajá, y igualarlo al precio internacional, dicen ellos, es beneficioso para las petroleras, porque para el consumidor argentino el combustible a precio internacional lo va a subir y lo va a incrementar muchísimo. Mire, desgraciadamente desde que asumió Cambiemos, Macri, todos los precios de la economía han quedado atados al dólar. Empezando por los precios de los alimentos. La eliminación de las retenciones, para el caso del maíz y del trigo, y la disminución en soja, pero particularmente en el caso de maíz y trigo, ha significado que los alimentos esenciales de los argentinos han quedado atados al valor dólar. También las tarifas están atadas al valor del dólar.
por ejemplo en el caso del gas, al valor dólar en boca de pozo. Y los combustibles están atados al valor dólar, es decir, usted tiene los elementos esenciales de la economía atados al valor del dólar. Al valor dólar, claro. Leopoldo, le digo, la estigmatización grande que viene, podemos ser Venezuela, cada provincia como la nuestra, acá en el norte, podemos ser Santa Cruz, porque nos van a apretar para hacer eso. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer la política para reaccionar ante esto? Bueno, en primer lugar, cuando ellos dicen íbamos a hacer Venezuela, están hablando de ellos mismos. Si ganaba Scioli y ellos perdían la elección, iban a salir a denunciar fraude, como hicieron en Tucumán, como hicieron en Santa Fe cuando perdió Del Cel. Iban a deslegitimar el triunfo, iban a llenar las calles de cacerolazos. O sea que en realidad ellos cuando hablan de eso están pensando en ellos mismos. Pero por otra parte, si quieren comparar con Venezuela en la actual circunstancia, en realidad la comparación te favorece al gobierno, porque es el gobierno el que está actuando de manera bastante similar al gobierno de Venezuela. Y estamos acercándonos cada vez más. Claro. Entonces me parece que lo que hay que tener en claro es que este es un gobierno que utiliza permanentemente la combinación de manipulación, mentira y cinismo. Lo único que le han podido ofrecer a los argentinos en estos 2 años es una receta de marketing político. No han podido resolver ningún problema estructural de la Argentina. Y al contrario, han agravado todos los problemas estructurales. Sí, lo están profundizando. De la economía argentina. Como decíamos recién, somos un país absolutamente vulnerable. ¿Y por qué? Porque el gobierno se ha desembarazado de las responsabilidades que tiene el Estado y nos ha puesto en manos de lo que ellos llaman el mercado. Y el mercado no es otra cosa que la timba financiera en la Argentina, desgraciadamente. No es un mercado que se apoya en la relación entre la producción y la inversión. ¿Pueden florecer las primaveras de octubre en Argentina? ¿Cómo, perdón? ¿Pueden florecer las primaveras de octubre como alguna vez se dijo en la Argentina? ¿Puede florecer ese espíritu nacional otra vez? Y yo creo que sí, además creo que hace falta que florezca porque estamos también amenazados desde el punto de vista de los recursos naturales. Hoy en América Latina, y esto incluye a la Argentina, los poderes financieros internacionales vienen por una recolonización del continente para apropiarse de recursos naturales como el petróleo de Brasil, Venezuela y Argentina, las minas de litio de Chile, de Bolivia y Argentina que representan el 80% de la reserva mundial del litio, que es el mineral del presente y del futuro, vienen por los acuíferos y por los recursos hídricos, y entonces tenemos más que nunca que defender las tierras de la Patagonia, tenemos que preocuparnos por el petróleo que tenemos en nuestro mar, tenemos que preocuparnos por Malvinas. Dentro de 2 años se va a discutir de nuevo el Tratado Antártico. La debilidad del gobierno frente al caso Malvinas nos pone en el riesgo de perder parte de ese territorio argentino. De todas esas cosas nos tenemos que preocupar, de la soberanía. Acá hay que preocuparse de la soberanía también. Hay que preocuparse de la crisis social, de la crisis institucional y del riesgo que tiene la soberanía de la Argentina. Leopoldo, ha sido un gusto hablar con usted y le agradecemos esta comunicación y ojalá en octubre las cosas salgan mejor que en agosto. Seguramente va a ser así. Les mando un gran abrazo y gracias por esta entrevista. Es muy amable. Gracias, Leopoldo. Chao, chao. Muy bien, era Leopoldo Moró, candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana.